Dentro de ese plano de fascias profundas hay tres planos, podría decirse, que es la miofascia, la fascia que envuelve el músculo, como mencionamos, la viscerofascia, los planos faciales que envuelven vísceras o espacios internos en el cuerpo. Por ejemplo, la fascia endotorácica es una camiseta adentro del tórax, adentro de las costillas, envuelve toda la cavidad torácica. El pericardio es una fascia que envuelve el corazón, las pleuras, los pulmones, la peritoneo, los órganos abdominales. Y luego unas fascias muy particulares que protegen el sistema nervioso, que son las fascias meningias, dura madre, pie y aracnoides, que protegen el sistema nervioso dentro del cráneo, fascias intracraneales, y adentro del canal raquídeo, en ese agujerito que tiene entre el cuerpo de la vértebra y el arco posterior en la vértebra. Entonces, estos tres niveles de fascias profundas. Digo algunas cosas más sobre las fascias profundas, por ahí no me voy a explayar. Esto es si hubiera fascias, pero en general hay pocos esquemas porque la fascia no se ha disecado mucho, antes se sacaba y se mostraba los músculos, pero todos estos músculos están envueltos en una tela nacarada con fibras. ¿Qué es esta tela? La tela puede tener diferentes grosores, depende su función. La fascia epimicial, ven como acá está cortada, acá abajo, esta es la fascia epimicial, y en el medio, antes del músculo, tiene una capa de grasita, o sea, tejido celular subcutáneo o laxo. Hay tejido conectivo denso o tejido conectivo laxo. Las fascias son capas de tejido conectivo denso, porque tienen diferentes capas, como una capa, la fascia muscular tiene una capa con fibras para una dirección, con fibras de colágeno para una dirección, otra capa para otra dirección y así. ¿Por qué? Porque el colágeno se orienta en la solicitación mecánica de la aplicación de las fuerzas, y eso es muy importante. Lo que sí nos importa mucho saber en relación a la experiencia que estamos haciendo es que las fascias sostienen, son como el estuche que sostiene al músculo, lo compone de hecho. ¿Por qué? Porque la fibra muscular, esta fibrita que vemos acá, yo comparo siempre, hago una analogía del músculo con un paquete de fideos, donde cada fideo tiene un plástico que se llama endomicio, que está marcado acá, que es una fascia interna que envuelve una fibra. La fibra muscular es una fibra larga como un fideo, que tiene actina y miosina y se puede ir contrayendo, el fideo se acorta, eso es la contracción muscular. Luego, cada 10 fideos tenemos un fascículo muscular que está envuelto por este otro fascia interna que se llama perimicio, y luego, al final, todo el paquete, lo que conocemos como plástico del paquete, es el epimicio. Cuando los fideos se terminan, todos esos plásticos se juntan y se convierten en tendón y se entran en el hueso por unas fibras, llaman fibras de Sharpie. Entonces, esto es básicamente el detalle de esto que les cuento. Entonces eso pasa en la fascia muscular, que es lo que nos convoca, pero nosotros hicimos otras experiencias, ver si yo tengo la posibilidad de inducir a planos profundos, a fascias profundas, ver qué pasaba con fascias internas, como acá tenemos un corte, como vemos acá las ramas de el árbol bronquial, un corte de los pulmones y esta fascia que es la pleura, o las pleuras, y este un corte abdominal y la fascia del peritoneo. Y luego también hicimos experiencias de inducción sobre las fascias meningias, y están acá algunos de los alumnos de Fulcrum. Yo insisto muchísimo en la liberación del tubo dural. El tubo dural, las fascias meningias tienen unas fascias que están adentro del cráneo, como una gorra de nadar, con unas dependencias, como la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, que es lo que vemos acá, que se continúa con un tubo por dentro del canal raquídeo hasta el sacro, y si esa membrana está tensa, tensa todo el sistema nervioso y tensa los epineuros de los nervios. Es un corte de médula donde el tubo dural, que acá está la dura madre, ¿sí? Vemos como en la salida de los nervios hay unas vainas que envuelven los nervios. Entonces llegan como una red también. La fascia vamos a ver que va por diferentes caminos, ¿sí? Entonces, entendiendo todo esto, volvemos a la tensegridad, entendemos ciertos espacios o lugares del cuerpo que se entienden como campos de tensegridad específicos dentro del campo de tensegridad total. Este es un icosaedro, que es un ejemplo de ese binomio de fuerzas entre barras rígidas y tensores. Estos son ejemplos o modelos que se han hecho de cómo hay dentro de las articulaciones y dentro de los compartimentos musculares, ¿sí? Modelos de, yo digo, el cuerpo es
es holográmico y tenemos la parte para adentro. Otros ejemplos de lo mismo. Entender que en reposo las fibras, sobre todo el colágeno, están en estado de ondulación y cuando nosotros aplicamos una fuerza mecánica las vamos a poner en tensión. Y ese estado de tensión es el que va pudiendo cambiar algunas cosas que cambian en la fascia, que son las responsables del movimiento y del reclutamiento de todos los fideos, aunque la despolarización, como dijo Oscar, no llegue a la placa motora por medio de la voluntad. Un fenómeno es la piezoelectricidad. La piezoelectricidad es un fenómeno que aplica sobre cristales. El cuerpo se comprende, la magia celular del cuerpo se comprende como, sobre todo el tejido conectivo, como cristales líquidos, líquidos hablando de esta sustancia fundamental, este gel tan importante, que y estos proteoglicanos y todas las fibras que cuando reciben una compresión de tensión, una fuerza mecánica, traducen esa fuerza en una diferencia de potencial eléctrico, también traigo cuenta lo que hablaba hoy Oscar, que se transmite sobre todo por el colágeno, porque es el que puede, y habría que investigar también y abrir las investigaciones más profundas sobre esto. Esta sustancia fundamental que dijimos que tiene proteoglicanos también tiene otro fenómeno que se llama efecto tixotrópico, es una sustancia viscoelástica y la sustancia es como una sustancia gelatinosa que, como si un buen ejemplo que citó un colega, que si revolvemos un yogur, ¿sí? El yogur es una sustancia viscoelástica que está densa, depende en un estado de tensión o de solidificación terminal, y si lo revolvemos con agitaciones mecánicas cambia. Y luego con ciertas características ambientales vuelve a su condición original. Bueno, la fascia no vuelve a su condición original. Todos los cambios que tengan en ese tiempo de agitación o impresión de fuerzas mecánicas, cambia el colágeno, cambia los proteoglicanos, cambia el estado y la proporción del agua, cambia un montón de cosas para los osteópatas, cambia el estado de las arteriolas de mediano calibre, por eso hablamos de la ley de arteria, y entonces el tejido cambia. Y sobre todo, para mí, que en mi tesis presenté el proceso y el fenómeno de la mecanotransducción, hace que el fibroblasto recambie el tejido, que está todo el tiempo recambiando, con la nueva integridad de tensión. Entonces vuelve a un estado de reposo, pero un estado de reposo, por eso es que todas estas regulaciones que compartía también Lucía con cualquier abordaje que equilibre la tensión facial va a producir estos efectos. Entonces lo que hicimos en el censado fue esto, diferentes modos o estímulos de provocar intervención e inducción facial. La fascia, si se estimula o induce, yo hablo de inducción todo el tiempo, recluta el músculo dentro del diseño global del paquete de fideos, y esta respuesta es la información que censamos en el Wimumo. Al principio yo pude aportar el hecho de dar esta respuesta, porque no se sabía entonces, ¿no?, como si el Wimumo censaba la placa motora. Bueno, la diferencia claramente de la primera etapa, para una primera etapa, era censar movimiento libre con contracción voluntaria y movimiento inducido por la fascia a través de distintos abordajes. Bueno, hablo del concepto de inducción, lo quiero traer como osteópata, que en la inducción hay una regulación interna del tejido y hay mecanismos del tejido conectivo, en este caso la fascia, que pueden producir una reequilibración interna de algo que Andrew Taylor Swift, que fue el creador de la osteopatía, habló y definió como fuerzas inherentes. Entonces todos estos procesos sobre el colágeno, regula las fuerzas inherentes de las fascias. Dividimos el censado en 8 momentos, entonces en relación a esto, a darle respuesta a ¿por qué? Yo esto ya lo sé, para mí fue muy interesante, y te agradezco, Ale, que me convoques, primero porque Ale fue paciente y fue cambiando mucho de sus planos de tejidos conectivos en el cuerpo, que le permitieron volver a bailar y hacer cosas que nos producen placer y tener un cuerpo sano y expresivo y libre. Y bueno, para mí fue y es muy importante las siguientes instancias también que sigan, porque bueno, yo ya sé esto, tengo en la práctica muchísima experiencia de inducción y cambios antes y después en pacientes, en distintos cuadros clínicos y aplicaciones en gente, como voy a mostrar después unos videitos,
que hace deporte, que tuvo una performance increíble después de recibir la inducción facial, o en la escuela de danza que hacemos una exploración del movimiento por inducción que también es muy interesante porque nos pone en conexión con un mejor estado de equilibrio para explorar el movimiento por los planos expresivos y creativos que cada uno, si hay un estado regulatorio que tiene aplicaciones terapéuticas y expresivas. Entonces, el movimiento libre como primera instancia, ahí hubo que pedirle a Ale que ya sabiendo el movimiento de suspensión no lo haga y que piense en una acción directa, ahora por ahí si tenemos tiempo para pasar un pedacito, un videito lo vemos. Movimiento facial inducido por el toque es yo toco, entro directamente al plano de los plásticos, de la fascia profunda, me paso a la fascia superficial, no es lo mismo que entrar por la fascia superficial, y voy a la inducción directa del movimiento. Luego, el movimiento guiado por la palabra es otro abordaje que recluta a través de la radiación de la piel. Entonces, en relación a ese primer traje de la fascia superficial, yo pido un relato, desarrollo un relato con ciertas ideas, imágenes y palabras que despierta la conciencia perceptiva de la persona, que se conecta, la llevo a conectar específicamente con ese plano y no con otro. Yo en la escuela de danza hago núcleos de conciencia corporal a diferentes planos. Uno es el plano facial, pero también trabajamos con la piel, que tiene 3 capas y podemos hacer contacto específico con la epidermis o con la dermis, son 2 experiencias diferentes. Concretamente la experiencia facial logra esta regulación de estado, ¿sí? Que con fines terapéuticos o no, o expresivos o de regulación del movimiento. Y luego esto que mencionó Tania, que era tan importante, y que también mencionó Lucía, que empezamos a ver en los registros, porque este es el objetivo, que en los momentos post-inducción, o de movimiento libre o de reposo, había, ¿sí?, otro registro de potenciales, ¿no? Esto es muy interesante, como la intensidad de los potenciales. Claro, porque todo esto en el seno de las fascias cambió, se reguló, cambió la densidad de los proteoglicanos, cambió la tensión del colágeno. Bien, ahí muestro simplemente instancias en la fotito de la contracción del movimiento libre. Ahí estoy haciendo inducción por el toque. Estos son fotitos de las primeras exploraciones. Ahí estoy haciendo inducción a través de la palabra, guío a través del contacto consciente de la radiación de la piel. Les pongo este gráfico para entender que estas fibras retinaculares me permiten conectar de la piel a la fase superficial y la fase superficial a la profunda y generar movimiento. Esto que acabo de decir, un relato que despierte la conciencia perceptiva. Y luego hicimos otra experiencia sobre fascias profundas, que eso vamos a seguir en otra etapa, probando realmente, porque acá surgió por observación de Tobías. Nosotros hicimos las primeras exploraciones de las fascias profundas. Las fascias profundas es, no vamos a la fascia del músculo, si yo me proyecto más adentro a la fascia endotorácica, por ejemplo, a un plano que está acá, como una camiseta dentro del tórax. Me puedo proyectar por adelante con un toque en esternón, me proyecto como tengo la capacidad, yo por haber desarrollado la inducción, de proyectarme a un plano, digo, hay un torta de panqueques con 5 panqueques, tampoco hay más. Cuando enseño fascias, anatomía de las fascias en la escuela de osteopatía, digo, no es que es tan loco y tan inespecífico y voy a estar en cualquier lugar. No, estoy en lugares específicos porque no hay más planos de los que hay. Entonces, si voy a la tercera o cuarta capa, estoy en la fascia endotorácica, me proyecto por proyección en ese plano, también por piezoelectricidad, de la misma manera que hacemos una ecografía en el cuerpo, ¿sí? Esa capa concreta, esa camiseta, se empieza a equilibrar. En los primeros encuentros que hicimos con Ale y con Tania y con María Paula, yo estaba recopada porque había despolarización y sensado y respuesta en el sensado. Entonces, ¿esto qué quería decir? Que las fascias profundas podían llegar a estimular la miofascia del músculo, porque el sensor está puesto en la miofascia de un músculo determinado. Y no era así. Había biopotenciales de la tierra porque lo hicimos acostados en el piso, por eso después Tania habló de esas correcciones.